Abran su Biblia en Lucas 22, ese pasaje que ya leímos. Lucas 22, pasaje que leímos. Y vamos a ver varias cositas muy importantes que resaltan en relación, por supuesto, a la Santa Cena. Lo primero que vemos en este pasaje de Lucas 22, lo primero que vemos es que el Señor Jesucristo tiene un profundo deseo de tener comunión con su pueblo. Un profundo deseo de tener comunión con sus hijos, con sus hijas. Un profundo deseo de entrar en comunión a través de la alabanza, de la adoración y por supuesto de la oración, de la palabra y por supuesto un profundo deseo de entrar en comunión a través de la Santa Cena. Mire lo que dice el versículo 15. Estamos en Lucas 22, versículo 15. Jesús dijo: he tenido muchos deseos de comer esta Pascua con ustedes. Le dijo a los discípulos. Estoy usando la Nueva Traducción Viviente, acuérdense. He tenido muchos deseos. En ese momento se refería a la Pascua, la celebración de la Pascua antigua, de aquel Cordero Pascual, del Cordero que fue inmolado, sacrificado, para que no murieran los primogénitos del pueblo de Israel en Egipto. Y Dios les dio instrucciones. Fíjese cómo dice el Señor: he tenido muchos deseos. Hermanos, hay un profundo anhelo de Dios de tener comunión con nosotros. Ahora, esto es vital, esto es muy importante para que nosotros podamos comprender mejor el significado y la enseñanza y el valor de la Santa Cena. Es un momento que Dios anhela de comunión con su pueblo elegido. Y nosotros también debiéramos anhelar. Nosotros también debiéramos desear, anhelar, tener ese momento precioso de comunión con nuestro Salvador, con nuestro Dios. Amén. Y debe de haber, ¿verdad?, también expectación en nosotros. ¿Qué va a hacer el Señor? ¿Cómo nos va a bendecir el Señor? ¿Cómo se va a manifestar en nuestra vida? Y vea usted el anhelo del Salvador. Anhelaba esa comunión a través de la celebración de la Pascua. Pero vemos que eso no hizo que el Señor ignorara los padecimientos de la cruz. Él estaba consciente de los padecimientos de la cruz. Él sabía, él reconocía, él aceptaba como perfecto el cumplimiento de la promesa que Dios le había hecho a su pueblo de un redentor,
Y él sabía que él era el Redentor. Mire, versículo 15, lo que sigue diciendo. Estamos en Lucas 22, acuérdese. Versículo 15, lo que sigue diciendo: antes de que comiencen mis sufrimientos, anhelo mucho, he tenido muchos deseos de comer la Pascua con ustedes antes de que comiencen mis sufrimientos. Se está refiriendo al sufrimiento de la cruz, a la traición, a los azotes, a la exhibición, a la crucifixión, al calor, a las burlas, a la agonía. Él estaba consciente de eso. Y hermanos, cuando nuestra redención sea consumada, ya fue consumada en la cruz. Eso usted lo recibe por fe. Usted lo cree por fe. Usted lo tiene por fe. Pero va a haber un día que nuestra redención va a ser consumada en el sentido de que el Señor le va a recibir. Miren lo que dice el versículo 16. Pues ahora les digo que no volveré a comerla, está hablando de la Santa Cena, hasta que su significado se cumpla en el reino de Dios. Hoy por fe creemos que somos redimidos, pero va a haber un día cuando usted ya esté con el Señor para siempre. Va a haber un día cuando usted esté en las moradas celestiales. Ahí va a ser consumada la redención. Por eso dice el versículo 16, pues ahora les digo que no volveré a comerla hasta que su significado se cumpla en el reino de Dios. O sea, cuando el reino de Dios sea completamente establecido, pues, hoy no lo vemos, hoy es por fe, hoy Él reina en nuestro corazón, esperemos que sí. Pero cuando esa gran celebración de la Santa Cena, allá en el reino de Dios, ahí va usted a decir, valió la pena tener fe, valió la pena perseverar, valió la pena seguir adelante, valió la pena no haber tirado la toalla, valió la pena, porque ahí se va a ver que fue cierto. ¿Me doy a entender? Pero que sí. Entonces, número uno, el anhelo de Dios de tener comunión con su iglesia, con su pueblo, a nivel colectivo, pero también a nivel personal. Entre usted en comunión con Dios, tenga el mismo deseo que tiene Dios. Segunda enseñanza. En segundo lugar, vemos en este pasaje de Lucas 22 una ceremonia modificada y un nuevo significado que el Señor le otorga. Versículos 17 al 20. Mire lo que dice. 17 al 20. Luego tomó en sus manos una copa de vino y dio gracias a Dios por ella. Entonces dijo, tomen esto y repártanlo entre ustedes, pues no volveré a beber vino hasta que venga el reino de Dios. Tomó un poco de pan y dijo, gracias a Dios por él, gracias a Dios por el pan. Luego lo partió en trozos
lo dio a sus discípulos y dijo: esto es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Después de la cena, tomó en sus manos otra copa de vino y dijo: esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo. Es el nuevo pacto entre Dios y usted. Es el nuevo pacto entre Dios y nosotros. Gloria al Señor. Un acuerdo confirmado con mi sangre, la cual es derramada como sacrificio por ustedes. Gloria al Señor. Un nuevo acuerdo, el cual es confirmada con mi sangre. Y mire qué hermosa declaración. Como sacrificio por ustedes. ¿Le mueve eso? ¿Siente gratitud por eso? ¿Puede alabar al Señor por eso? ¿Puede decir gracias, Dios? Démosle gracias, Señor, gracias. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por ese acuerdo, por ese nuevo pacto entre Dios y tu pueblo, que fue confirmado, Señor, con el derramamiento de tu sangre. Padre, ayúdanos a ser agradecidos, ayúdanos a no olvidarlo, ayúdanos que esto nos lleve a la consagración a ti, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, entonces en segundo lugar vemos una ceremonia modificada. El Señor modificó toda la ceremonia que hacían en el Antiguo Testamento de la Pascua, que cada año celebraban, conmemorando, recordando, agradeciendo cómo salieron de Egipto, qué medios usó Dios, etcétera, etcétera. Y ahora nosotros damos gracias, no por el Cordero que libró a Israel allá en Egipto y que narra con detalles Éxodo 12. Hoy nosotros damos gracias a nuestro Dios y a Jesucristo por tener un Salvador que se llama Jesucristo. Un Salvador completo, un Salvador eficaz. Amén. Juan lo llamó el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, que con su cuerpo y con su sangre nos otorga, nos da una eterna salvación, una eterna redención a todo aquel que cree, que lo acepta, que lo recibe, que cambia y que vive para obedecer al Señor Jesús. De esta manera, la última Pascua se convirtió en la primera cena. Es lo que está mostrando este pasaje. El símbolo visible, un símbolo visible de la inauguración del nuevo pacto. Mira lo que dice el versículo 20 de Lucas 22. Después de la cena, dice, tomó en sus manos otra copa de vino y dijo: esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo. Cuando usted tenga la copa esta noche de vino, recuerde esto, esta copa de vino es el nuevo pacto entre Dios, y póngale el pronombre personal,
entre Dios y yo. Y dele gracias por eso. Y alabe al Señor por eso. Y esté consciente en su mente por eso. Un acuerdo, dice, confirmado con mi sangre. Un acuerdo que Dios confirmó con el derramamiento de la sangre de Jesús. Y dígale, Padre, gracias. Y conságrese al Señor. Y entréguese al Señor. Y comprométase otra vez con su Salvador, la cual fue derramada, dice, como sacrificio. ¿Por quién? Por ustedes. Y aquí dice por ustedes, póngale como sacrificio por mí. Y dígale, Padre, gracias, te bendigo, te entrego mi vida, etcétera, etcétera. Entonces esta cena, vea usted, vea qué interesante, ya no apuntaba, ya no señalaba, ya no hacía recordar al pasado. El Cordero Pascual hacía recordar al pasado, la salida de Egipto, lo que tuvieron que hacer y creer, a la liberación de esa esclavitud allá en Egipto, sino ahora recuerda al sacrificio de Cristo, el Cordero de Dios, quien entregó su vida, quien derramó su sangre en la cruz para redimirnos de la esclavitud del pecado. ¿Se goza? ¿Puede decir gracias, Padre? Tercero, y con esto concluimos por hoy, por el tiempo, versículo 20, mire usted otra vez lo que aquí dice, y aquí nos habla de una celebración. Esto es una celebración. Después de la cena, tomó en sus manos otra copa de vino y dijo, esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo confirmado con mi sangre, la cual es derramada como sacrificio por ustedes. Al igual que el pueblo de Israel, que cada año celebraban la fiesta, era una fiesta, así lo pidió Dios, en un ambiente de fiesta, en una actitud de fiesta. Celebraban la Pascua. Nosotros, hermanos, hermanas, también debemos celebrar con gratitud. Debemos celebrar con gratitud el sacrificio del Hijo de Dios. La cena del Señor nos recuerda que ahora vivimos una nueva etapa, vamos a decir, en el reino de Dios. Que ahora somos beneficiados por este nuevo pacto que fue inaugurado cuando el Señor le establece en aquella primera cena. Versículo 16 de Lucas, pasaje que estamos, dice el versículo 16, pues ahora les digo que no volveré a comerla hasta que su significado se cumpla en el reino de Dios. Además, nos recuerda que nuestra esperanza está en el futuro. Ya no hace alusión al pasado, hace alusión al futuro. Dice, en la consumación de su reino. Pues ahora les digo que no volveré a comerla hasta que su significado se cumpla en el reino de Dios. Nuestra esperanza, hermano, mira al futuro.
segunda venida de Cristo, cuando su redención sea consumada, cuando Cristo le diga, ven buen siervo y fiel, si es que ha sido fiel y bueno, entra al gozo del Señor. Cuando el Señor lo reciba, ¿verdad? Entonces al comer el pan y al beber la copa, esperamos con plena certidumbre, con verdadera esperanza, el reino de Dios, y que ese reino de Dios sea establecido, que ese reino de Dios sea completo, el día en que nuestra redención llegue a esa conclusión gloriosa. Ese día la celebraremos una vez más en presencia, ya no por fe, aquí está Cristo espiritualmente, pero ese día vamos a celebrar esta cena, pero en presencia del Señor, como dice el apóstol Juan, cara a cara, como dice el himno, cara a cara espero verlo, más allá del cielo azul. ¿No le emociona? Gloria al Señor. Y en cada celebración de la Santa Cena, hermanos, por eso es que somos exhortados por el Espíritu Santo a venir, a participar, a consagrarnos, a arrepentirnos de nuestros pecados y a decirle, Señor, gracias, me consagro, te obedezco, bendito el Señor. En una actitud de oración, en una actitud de arrepentimiento, vamos a pedirle al ministerio Shalom que ya pase, y en una actitud vamos a prepararnos para la Santa Cena. Vamos a prepararnos con esta alabanza, con este canto que tienen los hermanos en esta tarde. Y vamos a decirle, Señor, ore, arrepiéntase del pecado, conságrese al Señor, dele gracias por lo que ha hecho Jesucristo en su vida y dígale, Padre, te amo, te agradezco, me entrego, me consagro a ti. Amén.